Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 en la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Y la entrevista en la mañana amable de la televisión colombiana, todos los días, lunes a viernes, de 7:45 a 8 de la mañana. El tema del gran debate, la crisis del proceso de paz. Eso generado por el asesinato de más de 11 soldados en el Cauca. ¿Qué está pasando? Con un deterioro a la credibilidad, a la esperanza del pueblo colombiano en torno a un punto definido en la historia, como es concretar la paz. Ese es el tema. Invitados, quiero saludar al profesor universitario Juan Gabriel Gómez, profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Usted pertenece al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Qué grato verlo. Muchas gracias. Mi saludo al doctor Fernando Alameda, del Centro de Estudios Primero Colombia. Centro de Pensamiento Primero Colombia. Gracias, Adolfo. Un saludo a ti y a los televidentes. Con la aclaración incluida, ese centro de pensamiento es del doctor Uribe. Hombre, pues no es que sea del doctor Uribe, porque eso se hizo inclusive sin que el presidente Uribe lo conociera. Simplemente fue un grupo de gente. El director de esto fue hasta hace poco, el presidente, fue José Obdulio Gaviria. Ah, pero ¿cómo me va a independizar usted al doctor Hombre, Uribe, porque el expresidente Uribe? Porque se hacen las cosas, no hay que pedirle permiso siempre a todo el mundo. No, pero la cosa es con disciplina. No. Y casi que disciplina no, militar. No, disciplina no, liderazgo, que es distinto. Ah, bueno, ese es un sinónimo para usted. Sí. Bueno, cierra la lista de invitados el periodista directivo del Círculo de Periodistas de Bogotá, Jairo Pulguerín. Grato verlo, Jairo. Gracias, profe. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Usted, como siempre, aportando a la discusión. Pues sí, yo creo que uno tiene muchos elementos de juicio, uno vive a diario, el día a día con la gente, con la comunidad. Yo creo que el periodismo de alguna manera le permite a uno tomarle el pulso al país, y esa cercanía, esa proximidad con la gente tal vez es la que le enriquece a uno para tener por lo menos un poco más de contexto frente a lo que está viviendo hoy el pueblo colombiano. Bueno, ¿cuál es su lectura sobre la crisis que vive el proceso de paz? Bueno, yo creo, Adolfo, que era una crisis perfectamente previsible, porque lo que empieza mal termina mal. Yo creo que todos anhelamos que haya un punto de partida, pero también un punto de llegada. Lo que pasa es que nos vendieron el punto de partida, pero no nos han dicho en dónde queda el punto de llegada. Ese es el gran problema. Y cuando usted entra a un partido de fútbol, usted sabe que hay un pitazo inicial, pero si usted no le dicen cuándo es el pitazo final, pues entonces usted va a terminar jugando fútbol todo el día y toda la noche y nunca va a terminar el partido. Eso más o menos es lo que le ha pasado al proceso de paz. Usted, como hincha del Deportivo Cali, utiliza un símil ahí entre el fútbol y el proceso de paz. ¿Usted cree que esto está también a punta de patadas, el proceso de paz? No, Adolfo, yo creo que lo que está haciendo crisis es realmente la falta de claridad, la falta de reglas de juego, la falta de transparencia, la falta de coherencia, y además algo que desafortunadamente perdimos nosotros, y es la perspectiva de la historia y la perspectiva del futuro de este país. ¿La crítica es para el gobierno de Juan Manuel Santos o para la guerrilla? Yo creo que cabe la crítica para el gobierno de Juan Manuel Santos, porque es el Estado legítimo representado en el doctor Santos. La guerrilla hace lo suyo, la guerrilla cumple un papel, y la guerrilla se ha mantenido inamovible en sus principios desde el comienzo de las conversaciones. El que no ha tenido claridad en ese proceso, en mi opinión, es el gobierno del presidente Santos. Doctor Juan Gabriel Gómez. Yo disiento, yo creo que hay reglas claras, que hubo un preacuerdo, que ese preacuerdo incluye varios puntos, que ya se han logrado unos acuerdos provisionales, que está de todas maneras clara la idea de que no hay nada firmado, no hay nada acordado hasta que todo esté acordado. Lo que sí estoy de acuerdo con Jairo, nuestro interlocutor, es en que ha faltado coherencia. Y ha faltado coherencia porque las FARC han pedido un cese del fuego, un acuerdo bilateral, y el gobierno no ha querido. En buena parte yo creo que las razones del gobierno son muy legítimas. La ventaja militar es del Estado, y esa ventaja militar se traslada también a la mesa de negociación, y por lo tanto desde esa perspectiva tiene mucho sentido que no haya habido durante una buena parte del tiempo
hubo un acuerdo. El acuerdo que había, si lo podemos llamar acuerdo, era una cosa informal. El anuncio que hizo el presidente de no bombardear los campamentos de las FARC después del cese unilateral al fuego de las FARC era una forma de acercamiento en ese sentido, pero yo creo que tenemos que, la invitación sería a ver las cosas en perspectiva. Este no es el único proceso de paz en el cual ha habido muchas dificultades y quizá las dificultades se podrían superar con un mecanismo de verificación independiente de las partes que le diera al país un reporte claro acerca de la forma en la cual las partes están cumpliendo lo acordado. ¿Cómo justificar un ataque como el de la guerrilla en el Cauca, con la muerte de 11 soldados en medio del proceso de paz? Yo no lo justifico, porque eso no es justificable. Yo lo que digo es que mientras no haya un acuerdo claro de cese al fuego, es perfectamente posible que cosas como esa ocurran. No queremos que ocurran. En el caso de El Salvador, por ejemplo, un componente muy importante del proceso de paz fue el acuerdo de humanización del conflicto. Y ese fue un acuerdo que permitió, por ejemplo, generar mayor confianza entre las partes. Eso podría ser un camino, pero no todos los procesos son iguales, de forma tal que uno no puede creer que haya una receta que sea aplicable al caso colombiano. A propósito de Salvador, hay que rescatar la frase del exguerrillero Joaquín Villalobos, ¿no? Califica como un acto cobarde y torpe de la FARC ese ataque en el Cauca. Fernando Alameda. Hombre, yo estoy de acuerdo con Jairo en que lo que comienza mal termina mal. No me voy a extender explicando lo que pensamos nosotros de por qué la visión que se tiene para negociar con la guerrilla de las FARC es una visión equivocada, parten de un supuesto que nosotros no consideramos válido, y es que la guerrilla de las FARC representa a la sociedad colombiana, un sector de la sociedad colombiana alzada en armas en una guerra civil. Nosotros consideramos que eso es falso, que ellos representan es un grupo terrorista que está amenazando la democracia y que como tal hay que tratarlo. Es el caso del que se enfrenta a una culebra y no sabe qué tipo de culebra es, si es venenosa o no. Si considera que es una culebra no venenosa, pues la trata de una forma, pero si considera que es una culebra venenosa, la va a tratar de otra forma. Creo que en eso se equivoca el gobierno desde el principio en que se inició el proceso. Nosotros no estamos en contra de sentarnos a dialogar con estos sectores que representan un grupo armado terrorista. Estamos de acuerdo en que se hagan las conversaciones, pero en el momento actual, y en eso sí creo que me acojo a lo que dijo el anterior interlocutor, debe haber una verificación. Pero ¿cómo se hace una verificación si no se concentra la guerrilla en un sitio determinado? Nosotros creemos que no es un problema de afanar el proceso, que hay que mantener el proceso, pero que para poder evitar la violencia y los actos que sucedieron en pasados días en el Cauca, la guerrilla debe concentrarse en un solo sitio y debe ser verificado por una organización internacional si ellos quieren, inclusive manteniendo las armas por el tiempo que se necesite. Yo solamente quería hacer algunas acotaciones al profesor Juan Gabriel, de quien pienso tiene una lectura, yo diría que bienaventurada, en el sentido de que busca, por supuesto, el lado amable del problema, pero es que no se trata ni de buscarle el lado amable ni de buscarle el lado bondadoso al tema, sino de poner las cosas en el contexto de la realidad. Yo parto, por ejemplo, de esta idea, Adolfo. ¿El problema de las FARC hoy en Colombia es un problema de orden público o es un problema de seguridad? Se lo planteo en estos términos. Quemar una tractomula en una carretera desolada, absolutamente desamparada, sin ningún tipo de protección policial, ¿eso es un acto de guerra o es un acto de inseguridad? Le pregunto eso. Extorsionar a un campesino que tiene su finca, como me lo relataba hace algunos días, un señor que se vino desde el departamento del Quindío, abandonó su finca porque no soportó más la presión de unos extorsionadores que actuaban a nombre de las FARC o que seguramente son de las FARC. Abandonar esa finca porque no soportaba más el pago de la cuota mensual. ¿Eso es un acto de guerra o es un acto de seguridad? Entonces el falso dilema de que Colombia tiene que escoger entre la paz y la guerra, el falso dilema, pues necesariamente va a terminar escogiendo un falso camino. El falso dilema
que nos han vendido de que tenemos que definir o queremos la paz o queremos la guerra, es simplemente, en otras palabras, vistas desde la perspectiva del realismo social. Vistas desde la perspectiva del realismo social, Adolfo, es simplemente un problema de o escogemos el camino de la zozobra o escogemos el camino de la tranquilidad. Eso es como cuando usted tiene un zancudo durante toda la noche que no lo deja dormir, Adolfo. Usted tiene que hacer un alto en el camino, o se sale del cuarto y le deja el cuarto al zancudo, o usted toma la decisión de aplicarle baigón al zancudo. Bueno, continuamos con el debate después del corte. Continuamos. El tema, la crisis del proceso de paz. Doctor Juan Gabriel Gómez. A mí no me gustan las comparaciones que ha hecho Jairo, no me gustan las metáforas que él utiliza. Yo no creo que la solución a muchos de los problemas que tiene este país consistan sencillamente en pensar que hay una causa de perturbación que uno la puede aniquilar. Pensemos simplemente cuántos años se han invertido y cuánto esfuerzo se han invertido en lograr un objetivo como ese. Si hay un proceso de negociación en este momento en La Habana, es porque hay el reconocimiento de una realidad. Y la realidad es la de que hacer eso, matarnos los colombianos, es muy costoso. Y desde luego, el punto acá, yo no creo que sea un dilema entre guerra y paz. El punto es entre distintas ideas de lo que creemos que es la paz. Queremos una paz en la cual haya justicia, queremos una paz en la cual hay impunidad, queremos una paz en la cual hay oportunidades para todos, o queremos una paz en la cual el statu quo se mantiene inalterado y los desplazados siguen concentrados en las ciudades y no hay reparación para las víctimas. Esas son las escogencias que tenemos que hacer. En este momento, desafortunadamente, las partes todavía no han logrado un acuerdo que permita ponerle fin a todas esas cosas que ha mencionado Jairo. El hecho de que haya incendios de tractomulas, el hecho de que haya extorsiones, etc. Y tenemos que tener también la claridad de que cuando se firme el acuerdo de paz, incluso en el mejor escenario, el escenario en el cual, porque hay varias posibilidades, el escenario ideal sería uno en el cual todas las FARC se desmoviliza, todas las FARC se reintegra a la sociedad, etc. Y aún en ese escenario tenemos que saber que los problemas de seguridad van a continuar, porque hay muchas causas de perturbación, hay muchos factores de violencia. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco más de serenidad, un poco más de calma, un poco más de análisis para separar las cosas y voluntad de construir, de que esto no es una cosa que se hace en 2 días. Este es un proceso que ha durado ya más de 2 años, pero considerando que esta es una confrontación que ha durado tanto tiempo, vale la pena continuar invirtiendo esfuerzos. Usted que es un hombre profundo, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero y un bandolero? Uno, en términos de la experiencia histórica y de lo que los diferentes casos muestran, es que el guerrillero pertenece a una organización político-militar que tiene un proyecto, que tiene una idea que es tomarse el poder y realizar una serie de transformaciones sociales, etcétera, mientras que el bandolero, el bandido, es alguien que carece de ese proyecto, aunque pueda pertenecer a una organización, pero claramente sería el caso de una organización no política. Y ejemplos concretos como la quema de una tractomula en un lugar desolado del país, ¿eso tiene que ver con un guerrillero o con un bandolero? Eso depende del contexto, porque si esa quema, desde luego, ahí tenemos que considerar o hacer referencia al derecho internacional humanitario, a las reglas que son aplicables en todos los conflictos armados internos y en los internacionales. Hay muchas conductas que están prohibidas, pero tenemos que considerar si con ese acto se está buscando una finalidad política o no.
Doctor Alameda. Bueno, volvemos otra vez al viejo debate que inclusive el doctor, el difunto hace poco, presidente del Polo, candidato a la presidencia, Carlos Gaviria. Carlos Gaviria, hizo y defendía con mucha fuerza, y era la existencia de unos delitos que llamaba él altruistas en cierta forma, o sea que era posible asesinar, si se asesinaba en bien de la humanidad, eran unos delitos relativamente menos culposos y menos dañinos para la sociedad, entonces había que tratarlos de una forma diferente. Para nosotros un asesinato sigue siendo un asesinato, lo causen los paramilitares, lo causen los guerrilleros. El narcotráfico es lo mismo, la vinculación de menores a la guerrilla es lo mismo, la puesta de bombas, de minas, quebrapatas es lo mismo, son violaciones a los derechos internacionales humanitarios y esos son delitos que no se les puede dar perdón, así sea con la justificación de que lo hacen por una causa noble. ¿Sale muy afectado el proceso de paz después del ataque en el Cauca, Jairo? Yo creo que el gran afectado en todo este proceso es la sociedad colombiana, Adolfo. Es el ciudadano el que está sobrellevando una carga de una incertidumbre que cada vez está generando mayores problemas de carácter económico. Yo estuve esta mañana en una reunión con gente muy bien documentada, muy bien informada, las proyecciones que hay en este momento del problema económico que se le viene al país en los próximos meses es realmente grave. La economía ha comenzado a ser lastimada severamente por esta situación de zozobra, de incertidumbre que se está viviendo, por una sencilla razón, Adolfo. Es que el que tiene una representación legítima de la sociedad colombiana es el presidente de la República. Ese es el gran conductor de lo que debería llamarse no el proceso de paz, porque esto es un engaño hablar de un proceso de paz cuando usted sabe, mi querido Adolfo, que la guerrilla, mejor dicho, en términos reales la violencia en Colombia no la define el proceso con las FARC. La violencia en Colombia es un problema de carácter de seguridad ciudadana. Se lo planteo en estos términos. De cada 100 muertes violentas en Colombia, si acaso 3 o 4 corresponden a las guerrillas de las FARC. El gran problema es la violencia en Colombia, esa violencia que se ha ido generando, que se ha ido multiplicando en todos los rincones de las ciudades del país. Usted le pregunta hoy a algún vecino, por ejemplo, de Ciudad Bolívar, le pregunta a un vecino de Puente Aranda, de Tunjuelito, ¿cuál es el gran problema de Bogotá? El problema de la inseguridad, el problema de la violencia, la zozobra que está viviendo el país. Entonces, yo insisto en que el proceso con las FARC no es un proceso de paz, es un proceso de negociación, Adolfo, porque a mí me gusta ser riguroso con el uso de las palabras, es un proceso de negociación con las FARC para la desmovilización de las FARC, para el desarme de las FARC. Pero no hay que minimizar, sí es un punto muy importante para conseguir la paz en Colombia. Pero repito, Adolfo, le estoy diciendo, de 100 muertes violentas hoy en Colombia, lo dicen las estadísticas, no lo dice Jairo Pulgarín, de 100 muertes violentas, 3 o 4 muertes corresponden a la guerrilla, a la violencia guerrillera de las FARC. ¿Dónde está el gran problema y el gran dolor de la sociedad colombiana? En la inseguridad brutal que nos está destrozando a todos. Pero eso tiene que ver con la inequidad, la desigualdad, son sinónimos en una serie de situaciones. ¿Usted ha visto cómo son las bandas de atracadores ahora, Adolfo? Las bandas de atracadores, esta mañana me reportaban un atraco en el centro de Bogotá. La banda de atracadores tenía 8 delincuentes, todos equipados con armas y con automóviles de alta gama. ¿Esos son problemas de pobreza? ¿Son problemas de falta de trabajo? No, es que tenemos un Estado en una crisis dramática de autoridad, que desafortunadamente, hay que decirlo, Adolfo, se traduce en que el más vulnerable casi siempre es el más pobre, el más vulnerable es el más desprotegido, el más vulnerable es el trabajador. Yo estoy de acuerdo con la última parte de lo que ha dicho Jairo, y es en este sentido. Y es, aquí hay una crisis de autoridad en el país, en eso estamos de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo con muchas personas que hacen parte de este país es que para resolver esa crisis de autoridad, lo que necesitamos es más autoritarismo. Aquí en Colombia sobra el autoritarismo. Aquí en Colombia sobran las ganas de matar a todos los delincuentes, de linchar a todas las personas que están acusadas de cometer delitos. Yo lo que digo es, necesitamos atacar o necesitamos resolver distintos factores de violencia. Uno de esos factores de violencia, indudablemente, porque distrae la acción de la fuerza pública, es el conflicto armado. En la medida en que la fuerza pública tenga que dirigir buena parte de sus recursos
hacia una organización político-militar o varias como son las guerrillas, eso le resta capacidad. Entonces, hacer ese proceso, yo sí sigo llamándolo proceso de paz, porque el proceso de paz tiene un componente que es la negociación, y necesitamos que esa negociación fructifique. ¿Para qué? Para avanzar. Vamos a la pausa. En los otros. ¿Le parece? Sí, y ya regresamos. Capítulo de cierre, doctor Fernando Alameda. Hombre, yo creo que, oyendo al profesor, creo que me parece que tiene una identidad absoluta en el lenguaje, con los argumentos que inclusive la misma FARC, aunque no estoy diciendo que es de las FARC ni mucho menos, pero la teoría es la misma, de que aquí hay un conflicto porque hay una inequidad, de que ellos representan un sector del pueblo que defiende o que lucha contra esa inequidad, y que las causas objetivas, que es inclusive el argumento de Belisario Betancur para el primer proceso de paz, que sabemos cómo terminó, luego el de Pastrana, que sabemos cómo terminó, y que seguramente este va a terminar igual. Es el mismo concepto, que aquí hay unas razones objetivas para el proceso de paz, para que la guerrilla se alce en armas contra una democracia que mal que bien está dando. Pero como doctor Alameda, me da pena, yo creo que ustedes, señores televidentes, pueden grabar el programa, pueden mirar lo que yo he dicho en los anteriores minutos. En ningún momento yo he hecho referencia a las razones objetivas del conflicto armado. Yo no creo que la desigualdad justifique la violencia. Me parece que usted está poniendo afirmaciones que no son... Pero yo sí cité ese tema. ¿Cómo desconocer la realidad social y económica de este país? Yo sí lo cité yo sí y enfrento con No, yo lo que digo no. es que simplemente él sí dijo, el profesor dijo claramente de que había unas razones que motivaban, que la violencia era motivo para que la existencia de las desigualdades era motivo para la violencia. Eso fue lo que yo le escuché. Pero no, eso yo no lo dije. no, yo repito y me sostengo en lo que hay esos son los argumentos para la violencia de este país, la situación social y económica. Entonces, si eso no es así, la pregunta es ¿por qué están avanzados? Bueno, Jairo, entonces, ¿qué sigue? Yo creo, ¿Por qué Adolfo, están avanzados? que lo único que sigue es la claridad. Lo único que le puede dar luces a este proceso es la transparencia. Lo único que le puede dar luz a este proceso de paz, Adolfo, sin lugar a dudas, es la seriedad. No podemos seguir ad infinitum dialogando y dialogando. Ponerle término. Ponerles términos, pero es que además una negociación es una negociación. O si usted lo llama diálogo, pues ahí no hay nada que hacer, porque el diálogo puede ser ad infinitum. Pero si se trata de una negociación, cualquier negociación tiene un principio y tiene un término. Punto para corregir en este proceso. El proceso lo tiene y hay unas reglas de juego, lo que no tiene es plazos. Tal vez sería posible que las partes se pongan de acuerdo en establecer esos plazos, los plazos sirven, otros procesos lo han mostrado, el proceso en El Salvador, el proceso en Guatemala, esa es una de las lecciones y uno puede alargar los plazos, etcétera. Pero sí quiero poner de presente una cosa y es... Se nos acaba el tiempo. Quizá hay en esta mesa más consensos de los que notamos en este momento. Yo creo que hay muchas cosas en las cuales estamos de acuerdo los colombianos. Muchos colombianos queremos superar la violencia. Yo no creo que la desigualdad justifique la violencia. La diferencia está en el cómo. Pero sí necesitamos alcanzar unas reglas de juego y un acuerdo, ya que hay una oportunidad, una ventana abierta para un entendimiento con personas que están en armas para ponerle fin a la confrontación. Frase final, doctor Alameda. Frase final, la única solución que vemos nosotros en medio de un proceso que arrancó es que la guerrilla decida definitivamente entregar las armas y se concentre en un sitio. Cierre el programa, Jairo Pulgarín. Mi filósofo de cabecera, el maestro Confucio, tenía una tesis muy sencilla sobre el tema. Le preguntaban, ¿qué hacemos con las víctimas? Y la decía respuesta, Confucio, el mejor homenaje a las víctimas es que se haga justicia. Grato verlo, Jairo Pulgarín. Gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, doctor Juan Gabriel Gómez. Ustedes muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, 9 a 9:30 de la noche en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.